suceder, ¿verdad? De las pedradas, están a punto de suceder. Y esto marca para Israel, ¿verdad? Señales para Israel y para nosotros también. El Yeshua viene pronto. Nuestro Yeshua viene pronto, amén. ¿Cuánto lo esperan? Yo lo espero. Yo también lo espero. Pero no es esperar a ver a qué horas vienes, es estarnos guardando y santificando para Él. Eso es esperar al Yeshua. Amén. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Cari que, si es tan amable de pasar, ella va a continuar. Queremos hablar un poquito con respecto a las fiestas que ya se acercan. ¿Están enojados? Oh. Pero bueno, no voy a impedir que me predique la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Quiero hablar un poco acerca de las fiestas judías. Vamos a tocar solo algunas fiestas porque no sé si alcance el tiempo para cubrirlas todas. Y me voy a basar voy a tomar la Tanaj, voy a tomar la versión del hebreo al español y le voy a pedir que me ayude con algunas citas en caso de que ya no las pueda conseguir ahorita. ¿Ven? Vamos a darle gracias al Señor. Vamos, ¿por qué no se pone de pie? Le voy a pedir que se ponga de pie y se tomen de las manos. Ojalá y pudiera quitar el aire acondicionado. Si es que está. Sí, ¿verdad? ¿Está puesto? Vamos a dar gracias al Señor. Tomados de las manos porque Él nos llama a estar juntos en coinonía, en armonía. Amén. Amado Yahvé, te damos gracias, te bendecimos en este día. Gracias, Señor, porque tú has abierto los cielos, tú nos has dado un día nuevo, nos has dado un comienzo nuevo, Señor. Bendecimos esta semana, bendecimos este día y te lo entregamos, Padre, compartiendo tu palabra, rogándote que así mismo hagas que descienda tu Ruach HaKodesh sobre nosotros, sobre mi vida, para que pueda hablar únicamente lo que quieres hablar tú al pueblo, Señor. Que no sea sabiduría humana, que no sean conclusiones humanas, sino que sea solamente tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Disculpe si tartamudeo un poquito, es solo el frío que tengo. Ya quise el aire. ¿Ya? Gracias. Frío psicológico entonces. Bueno, vamos a hablar acerca de las festividades judías. El Señor ya dejó 7 festividades. Las voy a mencionar si les gusta anotar. La primera es Pascua. La segunda es panes sin levadura. La tercera es primeros frutos. La cuarta es la fiesta de las semanas o el Shavuot. La quinta es Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas. La sexta es Día del Perdón o Día de la Expiación, en hebreo Yom Kippur. 7, la fiesta de los tabernáculos, que viene siendo Sukkot. Y bueno, vamos a ir despacio. Yo tengo muchas anotaciones. A veces Yahvé nos cambia el transcurso del tema, el contexto, pero digo el transcurso de la prédica, pero no el contexto, amén. Dice la palabra del Señor que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura de Yeshua, del Mesías. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque vamos a ver acerca un poquito de la vida del Señor, desde su vida hasta su muerte. Y se cumple la palabra porque en el tabernáculo, que no puedo hablar del frío, en el tabernáculo todo es sombra y figura de Yeshua. Las festividades también son sombra y figura de Yeshua y anuncian su venida. No estoy diciendo que el Señor vaya a venir en tal fecha, simplemente que el Señor dejó las fiestas como señales. En Génesis 1:1 dice el Señor que Él crea las estrellas, los astros para señales de los tiempos. Eso dice en Génesis 1:14, más adelante lo vamos a leer. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto? Yeshua nació en la fiesta de los tabernáculos, nació en Sukkot. ¿En dónde lo encontramos? Le voy a pedir a Karen que me ayude proyectando. En caso de que todavía no esté lista la diapositiva, me puede acompañar a Lucas capítulo 2, versículo 7.
Se nos enseña, bueno, se nos enseñó hace mucho tiempo que el Señor nació en un establo, y que había muchos animales y que lo recostaron sobre un pesebre. Pero realmente el establo que la gente llama no era un establo, era una cabaña, era un azúcar. ¿Ven? ¿Me pueden oír? Ahí está aquí, gracias. Lucas 2, versículos 6 al 7 dice: sucedió que mientras ellos estaban ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿En qué posada? Bueno, en las casas, porque en ese momento habitaban en su casa. Amén. Esa es una prueba del versículo que el Señor nace en Sucot. Ahora, más adelante, cuando él ya es grande, a él lo aprenden, lo capturan en la fiesta del Pesach, en la fiesta de la Pascua. Voy a pedir que pongan la siguiente cita, que es Lucas 22, versículo 1 al 7. Y dice así, en el título dice, su muerte y su resurrección. Dice, estaba próxima la fiesta de los Inleudos, que se llama el Pesach. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarlo, pues le temían al pueblo. Entonces Satán entró en Yehudá, llamado el Iscariote, Judas el Iscariote, que era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarlo. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que estuviera presente en la multitud. Y en el 7 dice, llegó el día de los Inleudos, en el cual había que sacrificar la víctima pascual. ¿Qué es esto? El Cordero Pascual. Yeshua es el Cordero Pascual, fue el Cordero Pascual. Él ofreció su cuerpo en sacrificio para darnos salvación a todos nosotros. Pero dice en el versículo 7 habla del Cordero Pascual. Yo me voy a pedir que pase la siguiente cita, que es Lucas 22:15, gracias. Dice, así que fueron y hallaron como les había dicho y prepararon el Pesaj. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los enviados y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Él estaba anunciando su muerte. Él ya le había anunciado a los discípulos que él iba a morir, pero en ese momento era necesario que se tomara la Pascua, que se tomara el vino y el pan, para que entonces ellos pudieran entender acerca de lo que él estaba hablando, acerca de lo que Yeshua estaba hablando. Él era el Cordero Pascual, él iba a sufrir. Él sufrió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y es por él que tú y yo estamos aquí, que tenemos salvación. En el versículo 16, la cita que sigue, gracias, dice, se acercaba la hora, se sentó a la mesa y con él los enviados y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Porque les digo que no volveré a comer de ella hasta que se cumpla el reino de Elohim. No sé si usted entienda lo que él está hablando, pero él está hablando de estos tiempos. Él no nada más está hablando de los tiempos pasados o de su resurrección. Él está hablando de estos tiempos de la venida. Dice que él no ha probado una vez más ni pan ni vino, porque él está esperando cenar contigo. Él está esperando venir por su iglesia, encontrar su iglesia limpia y pura y llevarla a cenar, invitarla a pasar y tomar con ella el pan y el vino. Vamos a ver más adelante qué significa el pan y el vino. Él fue puesto en la tumba, él lo bajaron de la cruz y lo metieron en la tumba, que antes eran unas cuevas, eran como unas cuevas, no como las cuevas que la gente dice que eran cavernícolas, no eran cuevas así, eran unas, creo que no me debo mover tanto porque bueno, era una especie de cuevas en donde metieron el cuerpo de Yeshua. Pero la fiesta en la cual estaban ellos metiendo el cuerpo de Yeshua era la fiesta de los panes sin levadura. Justamente cuando la gente estaba sacando toda la levadura de sus casas. Ahora, ¿qué es la levadura? La levadura, bueno, pues es una bacteria, es un organismo que hace que se descomponga la masa, se alimenta de la masa del pan, de los nutrientes del pan, y hace que se junte aire
porque hay humedad adentro del pan y hace que el pan se infle. ¿Qué pasa cuando hay demasiada levadura en nosotros? ¿Recuerdan esa parte de la Biblia que dice que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, ¿qué pasa cuando se leuda el pan, se infla? Y muchas veces nosotros tenemos mucha levadura en nuestra vida. Hay mucha levadura, no nada más está hablando de la levadura del pan, de esa bacteria, sino que también hay bacterias que invaden todo nuestro cuerpo. Bacterias de hipocresía, bacterias de enojo, bacterias de ira. La gente dice, son espíritus malignos. Sí, claro, son espíritus malignos los que hacen que tú sientas eso. Pero ¿qué pasa? ¿En dónde están tus frutos? Muchas veces dejamos que esa bacteria, que esa levadura nos inunde, nos llene de coraje, de enojo en contra de nuestro hermano. Ahora quiero dar una parte importante de esta enseñanza. Cuando a él le entierran una estaca en el versículo 20 del capítulo 22, le entierran la lanza en su costado, ¿qué sale de él? Sale agua y sale sangre. Entonces, no crean que fue el agua que salió que tomó antes de ser sacrificado, no. Él está hablando de agua, él está hablando de su sangre, de vida, él está hablando de vida. Dice que de él fluyen ríos de agua viva. No nada más se está refiriendo a la vida que hay en él. Yo soy la vida, yo soy el agua, ven, bebe de mí. Yo te doy mi sangre para que seas limpio, para que seas salvo. Ahora dice, es que tengo que ir por pasitos porque aquí tengo numeritos en mi enseñanza. ¿Ven? Estoy hablando de que la levadura es un tipo de levadura que también en la Biblia se habla acerca de la levadura de los fariseos. Está hablando de la hipocresía. Ahora, esta fiesta duraba 7 días más 1, porque se hacía Shabbat en el primer día y en el último también. Dice que también, se dice en esta fecha y se hace el estudio de la Torah. Durante esas semanas se estudia la Torah, se toman porciones de la Torah y se estudian en casa, se estudia y se hace Shabbat. Pero dice aquí, yo noté que la levadura también significaba el ego, el orgullo, eso que hace que tú te infles. Muchas veces decimos, me ascendieron de puesto, me gané un auto, hice esto, logré esto, y dejamos a Yeshua, dejamos a Yahvé en segundo lugar. Nos alzamos, nos queremos creer más que Él, queremos creernos dioses casi. Olvidamos nuestra naturaleza, que estamos por debajo del Creador. Mas sin embargo, el Señor nos da el poder para hacer cosas en su nombre. ¿Ven? Entonces, el Señor estaba hablando acerca de que en ese momento sacaban el orgullo, sacaban la levadura, todo lo que contaminaba en su casa, todo lo que hacía que el pan se leudara. Mientras Él estaba bajando a las profundidades, llevando consigo la cautividad. No sé si usted logra entender esto, pero mientras la gente estaba sacando la levadura de su casa, la levadura física, la bacteria física de sus casas, él estaba sacando la basura, no la basura de la cautividad, no, él estaba bajando con la basura, con los demonios, arrebatándole las almas para traerlos a la vida eterna, llevarlos a salvación. Él bajó a la cautividad en el momento que estaban sacando la levadura de sus casas. El Señor te está diciendo, mira, yo quiero entrar en ti, yo te quiero dar salvación, pero yo no puedo entrar porque hay demasiada levadura en tu cuerpo, hay demasiada levadura en tu espíritu. No me dejas entrar, no puedo pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos. Amén. Vamos a ir a Lucas. Vamos a la cita que sigue, por favor. Ok, bueno. Dice, hagamos esto en memoria mía. Igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre que por ustedes se derrama. Él está hablando de un nuevo pacto. Alianza es pacto. Él está haciendo una nueva alianza. Le está dando esa sangre como alianza. Mira, este es el vino, pruébalo. Pero lo vas a ver cuando esté en el madero y derrame mi sangre, entonces va a ser cumplida esa nueva alianza. Yo soy el Cordero Pascual. Yo soy lo que antes se sacrificaba en el tabernáculo. Lo que antes el templo tenía que sacrificar y ofrecer, ahora yo vengo a tomar ese lugar. Yo estoy siendo sacrificado, yo estoy tomando el lugar que a ti te corresponde. Mas, sin embargo, lo estoy tomando para darle salvación a los gentiles también. Porque si usted lee la palabra del Señor, dice que Él vino a los judíos. Pero los judíos
no le quisieron recibir, solamente parte del pueblo judío le recibió, pero ese remanente no le quiso recibir. Por consecuencia fuimos injertados, es decir, por consecuencia los apóstoles se volvieron al pueblo gentil. Y el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, que reciban su palabra, adoradores que saquen toda esa levadura. El Señor no quiere que tú estés aquí danzando, que tú estés aquí cantando, cuando hay mucha levadura en tu corazón. Quiere que lo saques, la levadura buena. Hay un mandamiento de los 10 que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces tu prójimo te hace enojar tanto que quieres agarrarlo del cuello y colgarlo, darle su merecido, ¿no? Porque eso pasa, somos humanos, no vayan a decir que no. Cuando uno se enoja, uno quiere agarrar esos filitos y circuncisos y ayudarles con la onda. Se enoja uno y quiere actuar de manera pues que no es correcta. Cuando el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, decir, tenle paciencia a tu prójimo, tenle amor, entiéndelo. Algo le ha de estar pasando para que él se enoje. Bendícelo, no te enojes con tu prójimo. Sí. Pero también dice no matarás. Y como muchas veces matamos, a veces queremos agarrarlo y darle con la onda, ¿verdad? Enojado, uno piensa en matar. Y no lo hace tal vez con las manos, pero sí lo hace con la boca. Y también eso hace que un poquitito de levadura leude toda tu masa. Afecta a toda tu masa. Entonces, ¿me podría cambiar el micrófono? No, se resiste el micrófono, perdón. Bueno, estamos hablando de la levadura. Ajá. Entonces, estamos diciendo que el Señor también le dijo a los fariseos que a los apóstoles que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Vamos a ver la cita que sigue, por favor. Parece que es Lucas 14:1. Sí. Dice así la palabra del Señor. Ven, este está mejor. En una ocasión, él entró en Shabbat en la casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan. ¿Qué hacía adentro de la casa de uno de los fariseos? En Shabbat se invita a tu prójimo a que tomen la cena, que hagan el Shabbat. Los invitados son, ahora sí que estamos en un lugar especial en esa fiesta, en esa festividad. ¿Por qué? Porque están compartiendo el Shabbat contigo. Están guardando el Shabbat, están compartiendo el estudio de la Torah. Pero ¿qué hacía Yeshua adentro de una casa de fariseos? Vamos a ver, él tenía un propósito. Él no se iba a meter solamente para causar impresión. Él tenía un propósito, él iba por una vida en específico. Dice así, para comer pan. Y ellos le observaban disimuladamente. Oye, ¿viste a fulanita cómo viene vestida? Tal vez se compró unos zapatos nuevos. Ya llegó el hermano que, cómo grita. Es el hermano que todo el tiempo se la pasa torciendo. Disimuladamente lo decimos. Oye, ¿viste? Ya se compró un carro nuevo. Y siempre estamos criticando. Y digo estamos porque esta enseñanza también es para mí. Criticando disimuladamente. Observaban disimuladamente. Estaba delante de él un hombre con hidropesia. Entonces Yeshua tomó la palabra y le dijo a los maestros de la ley, a los fariseos y a los fariseos, ¿está permitido sanar en Shabbat o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él lo tomó, lo sanó y lo despidió. Lo despidió en Shabbat. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó en Shabbat? ¿Por qué dice que lo despidió? Salte de aquí y ve a tu casa. Ve a la sinagoga, entra y ponte a cuentas con el Señor. Reconcilia tu vida con el Señor. Él entró en específico por esa persona, en Shabbat. En Shabbat no se podía trabajar. Más bien no se puede trabajar. Pero él, ¿qué hizo? Él trabajó porque en los negocios de su padre le él buscó a este hombre para sanarlo, para tomarlo y despedirlo. Y les dijo a ellos, ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día del Shabbat? Es decir, para lo que les conviene, aplican la palabra a su manera. Y no le podían contestar estas preguntas. ¿Qué pasa en aquellas... yo no quiero hablar mal,
no estoy hablando mal. Pero ¿qué pasa en aquellas congregaciones en donde no se habla la palabra como debe de ser hablada? En donde no se presta atención a las ovejas. Se tiene que prestar atención a las ovejas. El Señor es el pastor de ovejas. Pero ¿qué crees? Que cuando una oveja está perniquebrada, cuando una oveja está lastimada, cuando una oveja salta la valla de su corral, es tan gorda, es tan llena de grasa una oveja que se voltea y no se puede parar por sí sola. Se ahoga. La grosura de la grasa ahoga a la oveja. ¿Y qué tiene que hacer? Empieza a quejarse. Empieza a llamar al pastor para que ese pastor venga y la voltee, porque como está tan gorda de tanta grasa que tiene, se asfixia, se muere. Ella se quiso salir del corral. Pero ¿qué pasa? Que Yeshua viene y te levanta, no porque tú estés gordo, no quiere insultar a nadie. Él viene y te levanta y te vuelve a meter dentro del corral. Es decir, Él tiene misericordia. Él te vuelve a meter al corral. Entonces, dice que se cuidaban de la levadura de los fariseos, de aquellos que hacen a su manera las cosas, a como les parece, a como les gusta, a como debería de ser a su manera. Y dice, ¿por qué les pidió que se cuidaran de la levadura de los fariseos? ¿Por qué en específico? Porque en los fariseos era gente muy preparada, estudiaban, eran estudiosos de la ley. Pero ¿qué pasaba? Que sin ley, sin espíritu, sin el Ruach HaKodesh en tu vida, de nada te sirve la ley, para poco te es provechoso. Entonces el Señor le estaba diciendo, cuídense de que mi espíritu no repose en ustedes. Cuídense de eso, de la levadura, cuídense de ser como ellos, cuídense de sus hipocresías, cuídense de estar hablando la palabra del Señor y no estarla cumpliendo. Eso le estaba diciendo, y también nos dice el Señor a nosotros lo mismo. Cuídate de querer cumplir mis fiestas, pero no tener al Espíritu en tu vida. Porque nada sirve que tú te sientes a la mesa y hagas Shabbat en tu casa, con tu familia, si no tienes el Espíritu del Señor. El Señor quiere que el Espíritu repose en ti, porque desde el principio, desde que el pueblo de Israel le fue dada la Torah, desde que el Señor descendió del monte Sinaí y le pidió al pueblo que se acercase para tener un encuentro con ellos, el pueblo no lo quiso, el pueblo lo despreció, no aguantó su voz, no aguantó su presencia. Él quería derramar el Espíritu Santo, más adelante lo vamos a leer. Él quería derramar su Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Que ellos no quisieron. Y muchas veces pasa con nosotros. Queremos que el Señor derrame su Espíritu y queremos tener la atención del Señor cuando nosotros queremos. Señor, dame esto. Señor, por favor, si te place, si a ti te agrada, si toma placer en tu corazón. El Señor ya te dio todas las cosas, no tienes por qué pedirle nada. El Señor ya te dio todo y muchas veces queremos pedir, pero no queremos dar. Queremos que el Señor nos bendiga. ¿Y tú qué estás dispuesto a dar? El Señor solo te está pidiendo que saques la levadura de tu corazón. No te está pidiendo otra cosa. Ten fe, saca la levadura de tu corazón. La siguiente fiesta que sigue es la fiesta de los primeros frutos. Ahorita vamos a hablar de esto. Cuando el pueblo de Israel, cuando el Señor desciende del monte Sinaí y le dice qué curioso, primero le dice a Moisés, dile al pueblo que no suba, que no pase. Le dice Moisés al pueblo que no subiera, que no pasara al monte Sinaí. Sube Moisés con Hashem y después le dice, dile al pueblo que se acerque, porque yo voy a descender. Dile que se prepare 3 días, porque en el cuarto yo desciendo. Mira, esto es profético. En 3 días, Yeshua resucitó. Y en el cuarto día, no está hablando del día siguiente de su resurrección, está hablando de la venida del Espíritu Santo. Dile al pueblo que esté atento, porque su Mesías en el 3er día va a resucitar. Pero yo estoy adelantando ese tiempo y quiero derramar mi Espíritu Santo sobre ellos. Dile al pueblo que en el 4º día yo desciendo del monte Sinaí y voy a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba, ay no Moisés, dile a Hashem que hable con nosotros, ¿por qué siempre habla contigo? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, ay, pero ¿por qué tenemos que hacerle caso a la pastora? Que a mí el Señor se me revele, se me muestre, como si fuéramos realmente santos, como para poder ver cara a cara el rostro del Señor y que nos hable. No aguantarías, te pasaría lo mismo que le pasó al pueblo. No aguantó. Cuando descendió la presencia
presencia del Señor y empezó a hablar con ellos, dice que se tapaban los oídos. La palabra de Dios dice que se tapaban los oídos porque no aguantaban la presencia del Señor. Porque Él descendió y dio dones. Mientras Él hablaba, dio dones. Mas el pueblo de Israel se tapó los oídos y no quiso escuchar. Y esta palabra viene para ti. No te tapes los oídos. Porque las fiestas del Señor las hizo perpetuas. Dijo, estas fiestas seguirán de generación en generación perpetuamente. Lo mismo le dijo Aarón acerca del sacerdocio. Su sacerdocio era perpetuo de generación en generación. Y estas fiestas, yo no estoy diciendo que estamos judaizando y que ahora vamos a hacer Shabbat y... No, yo te estoy hablando de lo que el Señor dijo que se hiciera. Y tienes que volver a tus raíces, tienes que volver a tus sendas antiguas. Señor, quisiera que Israel volviera a sus sendas antiguas y muchos de ellos lo están haciendo. ¿Por qué tú no? Si eres parte del pueblo de Israel. Mucha gente dice, es que fuimos injertados en el olivo, pero seguimos siendo gentiles. No, ¿cómo vas a ser gentil si Yeshua derramó su sangre por ti? Él derramó su sangre por ti. Él te injertó en el olivo. Tú vienes a ser judío también. No vienes a ser más que ellos, ni menos que ellos. Vienes estando al mismo nivel. Para Dios ya no hay judío ni hay griego. Para Él todos somos iguales. El Señor te está pidiendo que tú vuelvas a sus festividades, que tú vuelvas a hacer a las costumbres que Él dejó. Que tú cumplas su palabra. Tan solo te pide eso, que cumplas su palabra. El Señor les dio su Torah, les dio su palabra, les dio sus 10 mandamientos, que realmente se resumen en 10, pero son 613 más 7 preceptos, que vendrían siendo 620. Y si usted suma todas las letras del alfabeto hebreo, todas las letras que incluyen esa parte de Deuteronomio 28, cuando habla acerca de los 10 mandamientos, en hebreo, sume todas las letras y les va a dar 620. Suman 620. ¿Por qué suman 620? Bueno, porque son 613 preceptos, más 7 preceptos rabínicos que se incluyeron, y que forman 620. Es decir, el Señor le estaba diciendo al pueblo, a ver, Israel, así o más fácil, te resumo 613 preceptos en 10. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él no dijo, no robarás, como primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ámame y guarda mi ley. ¿Cómo le amas? Cuando guarda su palabra. Cuando cumple su palabra, cuando cumple su Torah. Mira, el pueblo no le quiso recibir. Y también viene mucho a mi mente esta palabra cuando dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo pereció porque no estudiaba la Torah. La leía y la entendía, pero no la estudiaba, no la discernía porque no estaba el Espíritu de Dios. No quisieron recibir el Espíritu del Señor. Por tanto, aún así en su misericordia hizo que viniera Yeshua y que muriera por tus pecados, para que en el cuarto día pudiera descender el Espíritu Santo y pudiera ocupar ese lugar en tu corazón. El Señor estaba buscando una morada. No crean que nada más hizo subir a Moisés para darle el tabernáculo. El Señor estaba buscando una morada antes de darle la instrucción del tabernáculo. Él quería morar en tu vida. Mira, ya no va a haber otro tabernáculo. Tú eres el tabernáculo de Dios. Tú eres ese tabernáculo que el Señor quiere ocupar. ¿Cuál es tu lugar santísimo? Tu corazón. Ese es tu corazón, porque tu corazón, el cerebro está conectado con tu corazón, con tu alma y con tu espíritu. El Señor quiere que le ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ámale, porque ese fue el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, me amas a mí. Porque si lo amas, has conocido el amor, has conocido mi amor, has conocido el amor por tu prójimo. Pero ¿qué crees? Que ellos fueron hipócritas. El pueblo de Israel en ese tiempo fue hipócrita. Y muchas veces nosotros también seguimos siendo hipócritas. Porque queremos, Señor, que descienda tu presencia, Señor, que descienda esto, y le estás pide y pide y pide. Y cuando el Señor quiere descender, ya te tiemblan las piernas, ya no aguantas. Imagínate, en la Torah dice que cuando el Señor descendió al monte Sinaí y habló con el pueblo veía relámpagos, veía fuego y escuchaba una trompeta. ¿Quién viene con voz de mando y con voz de trompeta? Yeshua. Él es la trompeta. Ese escuchar de la trompeta que escuchaban era su voz, no la aguantaban. Mire, cuando la pastora suena el shofar, mis sobrinos se ponen nerviosos.
es un sonido que él ya había escuchado con el Señor. Pero, ¿por qué pasa? Porque retumba los oídos. Imagínense, eso siente un bebé. El alma te mueve todo el sonido del shofar, el alma. Imagínense lo que escucharon en ese entonces. ¿Qué fue lo que se escuchó? La voz del Señor. No la aguantaron. Era voz de trompeta. El Señor quería establecer una comunión con ellos. Ahora, ¿por qué vieron relámpagos? Bueno, porque la presencia de Dios dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, imagínense cómo eran esos relámpagos. El Señor hablaba y retumbaba. Toda la creación anunciaba que el Señor estaba hablando, que el Espíritu del Señor estaba en ese monte. Veían fuego, pero no era un fuego que quemaba, no estaba quemándoles sus cuerpos. Ellos no soportaban porque sus ojos espirituales estaban siendo abiertos. ¿Y qué pasa? Cuando el Señor quiere abrir tus ojos espirituales, tú no lo toleras, no lo aguantas. ¿Por qué? Porque el Señor te está mostrando una cosa, pero en tu mente, en tu conclusión humana, en tu estudio humano, no coincide. Y entonces empieza un choque. Ay, pero ¿por qué no debo de hacer esto? Si mi pastor me dice que no, que sí está bien, que sí lo puede hacer. Igual consulté a otro pastor de otra iglesia y me dijo que también lo podía hacer. Sí, pero el Señor te está dando la orden de que no lo hagas. Mira, tiene más poder la palabra del Señor que lo que te diga un hombre. Ahora, cuando el Espíritu del Señor reposa sobre ese hombre y ese hombre tiene sabiduría, entonces abre tu oído, porque el Señor utiliza cualquier medio para hablarte. Entonces, cuando el Señor te quiere hablar, cuando el Señor quiere que tú nazcas de nuevo, que tú renueves tu entendimiento, muchas veces no quieres prestar atención, porque el sonido de trompeta, porque lo que tus ojos ven, ya no concuerda con lo que tus pensamientos quieren. Es decir, hay un choque entre tu carne y tu espíritu. El Señor le estaba abriendo los ojos al pueblo, estaba abriendo los ojos espirituales. Imagínense lo que vieron, tanto así que se contó de generación en generación hasta este entonces. ¿Qué fue lo que vieron esas generaciones? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó? Que movió tanto el corazón para que temieran a Hashem y se contara de generación en generación. El Señor quiere establecer una relación contigo. A veces estás, Señor, sácame de este trabajo que ya no me gusta. Señor, quítame de este lugar. Señor, ponme, añádeme. Sí, pero el Señor no va a hacer las cosas cuando tú se las pidas, ni de la manera que tú se la pidas, porque el Señor te dio a ti autoridad para moverte de un lugar, autoridad para decretar, autoridad para lograr. Es decir, todo se mueve a través de la fe. La siguiente fiesta que sigue es la fiesta de los primeros frutos. Él fue el primer fruto porque Él resucitó en esa fiesta. Él es el primer fruto. Él es el primer fruto. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Está hablando no de una persona pasiva todo el tiempo, no. Está hablando de una persona que sabe controlar sus emociones, es decir, que tiene una imagen que está fijada a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nació de nuevo, porque dejó al viejo hombre y ahora el nuevo hombre, el nuevo espíritu, gobierna sobre sus emociones, gobierna sobre su espíritu. Y al gobernar el espíritu, el primer fruto vendrá siendo el amor. Él murió y resucitó por nuestros pecados, por amor a ti y a mí. Él te quiere abrir los ojos por amor, porque su venida ya está pronta. Mira, más adelante, años adelante, a partir del 2014, todavía hay tetradas. Pero eso no quiere decir que Hashem, que tengas que esperarte y guardar sus mandamientos hasta que venga otra tetrada. No, el Señor está anunciando, las tetradas son señales. Es para que tú despiertes, para que Israel despierte, para que tú abras tus ojos, porque el Señor te quiere abrir los ojos, estás sacudiendo. No sé si te ha pasado, pero a mí de un momento para otro, de repente ya no soy la misma que antes. El Señor me habla de una manera diferente, me hace entender las cosas de una manera diferente. Pero ¿qué crees? Si yo me cerrara, entonces yo no entendiera, yo no recibiera la palabra del Señor, y lo que el Señor me quiere dar a mí se lo está dando a otra persona. Porque entonces no va a fructificar.
Y lo que tú estás escuchando en esta mañana es para que tú lo compartas con otras personas, para que tú alertes a la iglesia, para que tú despiertes a tus vecinos. El Señor viene pronto y lo está anunciando. Amén. Los primeros frutos, Él es el primer fruto. Primero se le aparece a María, cuando resucita, con los ángeles. Después se le aparece a los apóstoles. Y en la tercera aparición vuelve a aparecerse a los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Estaban ciegos. Estaban ciegos, no que no tenían los ojos abiertos. Sabían demasiado acerca del Mesías, sabían demasiado acerca de la palabra, pero sus ojos estaban cerrados. Ahora, vamos a hablar de los primeros frutos. Pero vamos a tocar una cita que habla acerca del pan. Ya habíamos hablado de los panes en levadura. Y yo les dije, vamos a ver más adelante qué es el pan y qué es el vino. Vamos a ver para qué sirve el pan. Cuando Yeshua resucita, me voy a pedir acá que se me ayuda proyectando la cita de Lucas 24:15. Por favor, gracias. Cuando Él resucita, Él hace una aparición a las mujeres, va con María y se aparece. Y se asustan porque ya no está en la tumba. Y nos le dicen los ángeles, ha resucitado, Él ha resucitado. Y ellas van, no como mujeres chismosas, sino ellas van corriendo, porque ellas creyeron, desde el principio creyeron. Ellas eran mujeres que dejaron todo, cambiaron todas sus vidas por creer en un solo hombre, que no era un hombre físico, era el Mesías, era el Salvador. Es decir, ellas no estaban ciegas. ¿Por qué? Porque había fe. Ellas esperaban que resucitara. Ellas fueron a ver el cuerpo porque esperaban que Él resucitara. Esperaban el tiempo de la resurrección. Tú ya no estabas esperando el tiempo de la resurrección, estabas esperando el tiempo de la venida de la iglesia. Estás esperando ese tiempo. Ahora, gloria a Dios. Ellos cuando fueron con los apóstoles a decirles, ha resucitado, ellos van y regresan tristes porque no encuentran, no lo ven. Miren lo que dice Lucas 24:15, dice, de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Y sucedió que mientras iban conversando, ¿cómo iban? Conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yeshua se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. No crean que resucitó y se afeitó y con un cutis nuevo, no, era el mismo. Pero sus ojos no podían ver al Mesías. No lo podían ver. Dice, y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo, ¿de qué iban conversando? Pero es que Él dijo que iba a resucitar. ¿En dónde habrá estado el cuerpo? ¿Quién se lo habrán robado? ¿Y si vino a la Roma y se lo llevó? Oye, no, está muy... Pero Él dijo que iba a resucitar y que nosotros lo veríamos. Él nos dijo que creyéramos. Hola, hello. Nos dijo que creyéramos y está a tu lado y no lo estás viendo, sin embargo estás conversando con Él. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir este versículo? El Señor está a tu lado. El Señor está ahí cuando, es que me ha pasado, es que Señor, y esto y lo otro, y tengo tantos problemas. Sí, todos tenemos problemas. Si el día de hoy viniera y le hablara a cualquier hermano, le dice, tú tienes problemas, el Señor tiene un propósito en tu vida, claro, todos tenemos problemas. En muchas iglesias se dice, tengo una palabra para ti, tú tienes problemas, y el Señor va a venir a resolverlos. Claro, eso es tan obvio. Está a tu lado. El Señor está a tu lado, pero no lo ves. Y le pides, desciende, dame, está a tu lado. Estaban ciegos, sus ojos estaban velados, de manera que no le reconocieron. Yo no sé tú, pero si yo... Mira, cuando yo estaba en el hospital, y yo solo salí de cirugía, yo solo quería subir a mi habitación y quería ver a mi familia, era lo único que quería. Con todo y el dolor, no me importa, yo quería ver a mi familia. Y estaba dormida y cuando escuché que me metieron al cuarto, escuché la voz de mi esposo, me desperté, porque reconocí la voz de mi esposo. Pero ¿qué pasa cuando está Yeshua y tú no escuchas su voz porque tienes los oídos cerrados? Tienes espíritu de estupor. Está tu esposo a un lado. Tú eres la novia. El Señor está a tu lado. El Señor quiere que reconozcas su voz, quiere tener una comunión contigo. Él no quiere que te asustes si escuchas una trompeta, escuchas voz como de trompeta. Imaginas
diferente. Yo no sé tú, pero Pablo se cayó del caballo, cayó porque vio una luz, que es la luz que lo dejó ciego, la luz de la presencia del Señor, es la luz, Él es la luz del mundo. ¿Ven? Yo no sé si tú aguantarías esto, pero dice más adelante, ¿para qué es el pan? ¿Usted para qué crees el pan? El pan es el cuerpo de Cristo. Pero a mí, ¿de qué me sirve un cuerpo? Vamos a ver. La siguiente cita, por favor. Genial. ¿Puedes poner la siguiente cita? Gracias. Dice, entonces les dijo, qué ignorantes. Le voy a invitar a que lea todo el capítulo 24 para que entienda, de manera que ya lo ha de haber leído. Dice, que entonces les dijo, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Me están viendo? Aquí estoy, vengo platicando con ustedes. ¿Y todavía no creen lo que estaba en las profecías de Isaías? En lo que estaba en el antiguo pacto, lo que está en la Torah, ¿todavía no creen? ¿Siguen sin creer? ¿Qué le dice? ¡Qué ignorantes! ¡Qué lentos de corazón! ¿Cómo es una persona lenta de corazón? ¿Con palpitas lentas? No. Imagínate una persona lenta de corazón. ¿Dónde? ¿Eh? Ah, sí. Por favor, no importa, también así está su espíritu. El Señor les está hablando. Yo dile al pueblo que yo voy a descender en el tercer día, que se guarden porque en el cuarto desciendo. Y el pueblo está esperando que descienda el Señor. Aquí estamos guardando, esperando. Y cuando desciende ya no querían. Ellos eran ignorantes, lentos de corazón. Así te dice el Señor también. No seas ignorante, no seas lento de corazón. Dice, ¿no tenía el Mesías que padecer estas cosas para entrar en su gloria? ¿Qué acaso en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no se habla de un cordero pascual? Y que yo no les dije el día que tomamos en la Pascua la cena, que yo tenía que padecer, que esa sangre, que ese vino que estaban tomando era la sangre del nuevo pacto. ¿No les estaba diciendo yo? Con eso me apareció de repente. Gracias, dice. Y comenzando su gloria, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decía de él. Es decir, el Señor dice, aquí estoy, ¿ya me viste? Pero pareciera que no. Te estoy diciendo que yo vengo pronto. Yo te pedí que guardes mis fiestas porque son señal de mi venida. El Señor te está preparando. Mire, el Señor les dio en la Pascua vino y pan. Ellos estaban en comunión. Ellos estaban, después vino el Shabbat. Estaban en Shabbat. Estaban guardando Shabbat. Es decir, el Señor estaba purificando sus cuerpos. Es un ciclo. Mire, el Señor te guarda, te purifica para que cuando Él venga te encuentre limpio y pueda depositar su Espíritu Santo en ti, y después de su Espíritu Santo puedas guardarte para el Señor, para cuando Él venga por ti, la iglesia. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Todavía no me ves? A ver, por si no te quedó claro, ¿qué no sabes que el Mesías tenía que padecer esto, tenía que pasar por ser el Cordero Pascual? Y dice que aún así les interpretaba las profecías. Dice, comenzando desde Moisés, desde la Torá, les recordó la Torá a aquellos hombres que estudiaban, que iban a las enseñanzas del Señor cuando daba enseñanzas en el monte, cuando Él iba de ciudad en ciudad, los seguían, eran multitudes, por eso tenían miedo de los judíos, porque muchos judíos y muchos gentiles le siguieron, pero algunos no. Los incrédulos de corazón, los lentos de corazón, los fariseos, aquellos que hablan mucha levadura, que tienen mucha levadura, no le creyeron y no le recibieron. Él les interpretaba. Ahora, ¿para qué es el pan? ¿Para quién es el pan? Vamos a ver la cita que sigue, por favor. Gracias. Una antes. ¿No está Romanos ahí? A ver la que sigue, Eugenia, por favor. No. Bueno, le voy a pedir que me acompañe. Regresa al 24:36, por favor. Gracias. ¿Por qué hablo del pan? Bueno, porque Él los encuentra en el camino, Él camina con ellos, platica con ellos y les recuerda, aparte de todo,
cenar con ellos. Todavía después de esos, ahora sí que les estaba diciendo, mira, por si el mensaje no te sirvió, vamos a comer pan y vino. ¿Para qué es el pan? Usted puede leer el capítulo 24, no pude poner el versículo ahí, pero lo puede leer en su Biblia y va a ver que no le estoy diciendo. ¿Para qué es el pan? Para los lentos de corazón, para los incrédulos. Para eso es el pan. Para que pienses la próxima vez que tomes la cena del Señor y te comes el pan, no se te olvide que el Señor te ha sacado de la incredulidad y te ha hecho un corazón contrito y humillado. Para que no te olvides. ¿Ven? Para eso es el pan, para los lentos de de corazón, para los ignorantes, para los incrédulos, para aquellos que no creen en las profecías. No sé si estás entendiendo. Pero el Señor, ¿cuál es el pan? Este es el pan. Esta es la profecía. Iglesias, ¿cuál es el pan? ¿Qué le están dando de comer al pueblo? ¿Le siguen contando enseñanzas del antiguo y el nuevo pacto y le están diciendo, hablando acerca de la prosperidad y de la economía? Claro, esa es una muy buena oportunidad. Y más en ese tiempo que la economía del país ha decaído y está decayendo poco a poco. Es una muy buena oportunidad, pero ¿qué crees? Que cuando venga el Señor y te llame a juicio, te va a decir, ¿por qué no hablaste la verdad? ¿Por qué no hablaste acerca de mis piezas? ¿Por qué no hablaste acerca de cumplir mi Torah? Incrédulos, lentos de corazón, hipócritas. ¿Por qué no creen en las profecías? Iglesias, crean en las profecías del Señor. Yo no estoy diciendo que el Señor venga pasado mañana o en la segunda temporada, no. Estoy diciendo que son señales para Israel. Mira, ¿qué pasó en esta semana, en el transcurso de esta semana? ¿Qué noticia impactante? Bueno, muchísimas muertes y pestes, etcétera. Pero una que impactó, el tsunami que está por amenazar a la costa de Chile. El temblor, el terremoto. Yo no sé si tú has notado, yo no sé si vaya a suceder un temblor aquí en México, un terremoto, no lo sé, pero yo he notado que cada vez que tiembla, el clima se vuelve loco. Vientos horribles, las puertas de mi casa se azotan. Yo puedo ver que el mismo clima, la misma creación está anunciando la venida del Señor, está anunciando al ser humano, despierta, algo va a pasar. Algo va a pasar, algo está sucediendo. Algo está sucediendo en el cielo, que el Señor quiere venir pronto. El Señor no quiere que tú sufras, el Señor quiere que tú abras tus ojos, que no seas incrédulo. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere derramar su Espíritu sobre ti. Ahora dirás, pero el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? ¿Y por qué eres incrédulo? ¿Por qué no crees en las profecías del Señor? La gente dice es que el Antiguo Testamento son profecías muertas. No es cierto. No es cierto. El antiguo pacto es el pacto que el Cordero Pascual hizo, la nueva alianza. Ese es el cumplimiento de su palabra. Ahora dice, espero tener la cita de Lucas 24:45, porque todavía después de esto se les vuelve a aparecer. La que sigue, Kenia, por favor. Gracias. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cuando ellos comieron pan, él ya les había recordado las Escrituras, recordado las profecías, recordado la Torah. Cuando ellos se comieron el pan, ¿qué recibieron? Entendimiento para comprender las Escrituras. Mira, ¿qué pasa muchas veces? El Señor viene, fue crucificado y te dio tu salvación. Y tú esperaste la venida del Espíritu Santo, pero crees que ya con eso lograste un lugar en el cielo, y no es cierto. Dice que tú tienes que recibir la palabra, tienes que comer del pan, tienes que comer del Espíritu para que haya entendimiento. Cuando tú empiezas a buscar al Señor, cuando empiezas a tener una comunión, un encuentro con Él, la luz de tu entendimiento, esa luz viene y abre, perdón, la luz del Señor viene y abre tu entendimiento. Es decir, hace que entiendas, que desmenuces la enseñanza y puedas pasarla con gusto, te sepa rico la enseñanza. Y aunque a veces te sepa amarga, sea de bienestar para tu vida. Eso quiere el Señor. Nosotros estamos hablando acerca de las festividades judías. Estamos hablando que
Estas festividades se cumplieron, estamos tomando como base la vida del Señor, de Yeshua, estamos tomando esa base. Pero, ¿qué quiere decir ahora en el presente? Yo vengo. En cada festividad está escrito, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué abrimos hace casi un mes, cuando me tocó compartir con mi mamá, por qué abrí con Joel 2? Que dice, convocada asamblea, despiértense, hola, despiértense, convoquen a asamblea, ayunen, lloren, cíñanse, velen, estudien mi Torah. ¿Por qué? Porque de aquí a poco tiempo yo vengo y mi espíritu se derramará sobre toda carne, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los ancianos, sobre todo se va a derramar mi espíritu. Pero vela, límpiate, porque si no, ¿en dónde voy a habitar? Necesito una morada. Eso está diciendo el Señor, yo vengo. Está hablando de las escrituras. ¿De qué escrituras? En ese tiempo solo habían los escritos de los apóstoles, lo que ellos iban haciendo, iban escribiendo sus enseñanzas. ¿De qué está hablando? ¿De qué escrituras? Está hablando del pacto antiguo. Está diciendo, Señor, mira, yo soy la nueva alianza, yo soy el nuevo pacto, pero no viene a abolir el pacto antiguo. Cúmplelo. Yo te voy a dar entendimiento acerca de la Torah. Ábreme tu corazón, ábreme tus ojos, ábreme tu corazón y yo te abriré los ojos. ¿Ven? La tercera vez que se les aparece, pasa lo mismo. Se sienta con los discípulos, habla, les enseña la Torah, aunque ya había resucitado, les enseña la Torah. ¿Y qué pasa? Comen, él les dice, ¿qué tienes de comer? Lean ese capítulo 24 y la tercera vez que se aparece, primero él toma la cena. Entonces estos hombres le dicen, pero ¿cómo si ya es muy noche? ¿Cómo te vas a ir? Cena con nosotros. El Señor acepta, Yeshua acepta, se sienta y toma la cena. Y al día siguiente, él va a los apóstoles y se muestra. Y ellos no creían. ¿Qué les dice el Señor en ese capítulo? Ven mis manos, pálpame, tócame, no seas incrédulo. Tócame, mira, están perforadas. Mira mi herida, mira la abertura. Aquí estoy. Tócame, soy de carne y hueso. Soy el Mesías, gracias. En el versículo 38 habla de eso. Llega con sus discípulos y les dice, ¿qué tienen de comer? Denme de comer. Amén. Shalom Alejem. ¿Qué hay de comer? Señor, tenemos pescado. Dice que asaron el pescado, que también es la palabra de Dios, que significan las almas. Comió pescado y entonces convivió con sus discípulos, estudió la Torah y fue y ascendió al Padre. Ascendió al Padre. Yo imagino, si ya había muerto Yeshua y ya había resucitado y él llevaba consigo la cautividad y había cumplido con su propósito, yo me pregunto, ¿por qué no se fue ya con el Padre? ¿Por qué no subió de una vez? Ya que tenía que hacer aquí si ya se había cumplido su propósito. ¿Pero qué crees? Que el amor de Yeshua es tan grande por ti y por mí, que se quedó por los incrédulos, por si acaso había incrédulos, para que esos incrédulos les fueran abiertos sus ojos y su corazón fuera convertido a Yeshua, para que esos que habían sido incrédulos le hablaran a otros incrédulos, le hablaran hasta a los fariseos. Ese es el propósito que el Señor te dice que hagas. ¿Sabes qué? Yo quiero abrir tus ojos, compártelo con los demás. Abre los ojos a los fariseos, aquellos que no quieren saber nada de las profecías, que solamente quieren saber de congresos y de prosperidad. Diles que sí, van a ser muy prósperos si hacen sus empresas y sus congresos. Pero ¿qué crees? Que cuando vengan y toquen, ábrenos, Señor. ¿Quién eres? Las puertas se cerraron, no te conozco. Vete de aquí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está abriendo las puertas. Amén. La cuarta festividad, que es el Shavuot, la fiesta de las semanas, o la fiesta del Pentecostés. Esta festividad se celebra 50 días después de la fiesta de los primeros frutos.
Vamos a leer Deuteronomio 16:10. Esta la voy a leer aquí porque no la tengo en... Deuteronomio 10, capítulo 16, versículo 10. Dice así: harás la festividad de las semanas para el Eterno, tu Dios. ¿Qué dice? Para el Eterno, tu Dios. Lo que pueda ofrendar tu mano será lo que dieres, según te bendijese el Eterno, tu Dios. Y te alegrarás delante del Eterno, tu Dios, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el leví que está en tus portones, y el peregrino, el huérfano y la viuda, es decir, todos los de tu casa, todos los que te rodeen se alegrarán y harán la fiesta de las semanas. Y luego dice en el 11, para establecer su nombre allí. Dice, y la viuda que está en el interior, en el lugar que eligiere el Eterno, en donde te dijere el Señor, ahí harás Shavuot, para establecer su nombre allí. ¿Qué pasó en el Shavuot? ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? ¿Qué estaba pasando? Ellos, después de haber visto que ascendió el Maestro, que ascendió Yeshua con el Padre, ellos siguieron compartiendo la palabra. Ellos no perdieron tiempo. ¿Por qué? Porque les había dicho, pero viene dentro de poco, yo enviaré mi Santo Espíritu. Yo enviaré el complemento para que tú crezcas espiritualmente. Yo le enviaré ese complemento para que te quite la ceguera, para que te quite tu incredulidad. Yo lo voy a enviar. Y ellos les surgía compartir la palabra, porque si había alguien que no le escuchara, entonces no iba a recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Llegaron, se reunieron, convocaron una asamblea, dice que había mujeres, y ojo, porque mucha gente dice, es que las mujeres no. No, claro que sí. Para el Señor todos somos parejos, la autoridad es el hombre. Eres el hombre, eres el patriarca, es la autoridad, el hombre. Pero ¿por qué la mujer no viene a estudiar la Torah? ¿Por qué no? Claro que se puede. Entonces había mujeres, había niños, y estaban convocando a asamblea. ¿Qué dice Joel? Convoca a asamblea, reúna a mi pueblo, reúnalos de los confines de la tierra, reúnalos, porque el Espíritu Santo va a descender. Y estaban estudiando la Torah y estaban orando al Señor, estaban clamando, estaban gimiendo, porque sabían que venía el Espíritu Santo. Y ese día descendió, dice que descendió como lenguas de fuego, que descendió sobre sus cabezas, y cada uno hablaba idiomas diferentes. ¿Por qué? Porque había judíos y porque había gentiles que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Dice que la gente de Jerusalén escuchaba y decía, ¿qué son estos? Persas, domitas, bueno, hablaba de todos, africanos. Ahí en esa parte de la Biblia habla de africanos, menciona las nacionalidades, todas las nacionalidades que habían en esa tierra. Dice, ¿quiénes son estos que ahora hablan en nuestra lengua? ¿Quiénes son estos? ¿De qué privilegios gozan? Están como borrachos. Y entonces, cuando se les dijo, no están borrachos, el Espíritu Santo ha descendido. Imagínense lo que han de haber sentido aquellos que no creían que iba a descender el Espíritu Santo cuando lo estaban viendo presente. ¿Cómo habrán sentido el arrepentimiento en su corazón? Yo lo quiero, yo también quiero. Quiero lo que mi Creador me quiso dar y yo no lo quise recibir. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque cuando se cierran las puertas, ya no habrá manera de que tú entres. Ya no habrá manera de que tú hagas arrepentimiento, teshuva. Ya no va a haber. El Señor te está mandando a que entres, a que le recibas, a que te coloques donde debes de estar parado, que es su palabra, que es su camino. En el Shavuot hay 3 tipos de toques de shofar. El primer toque de shofar se alude a esta festividad, al Shavuot. Vamos a leer Hechos 2, versículos del 1 al 4. ¿Cómo voy de tiempo? Kenia está antes. Hechos 2, 1, 4. ¿No está? Bueno. Ahí está, gracias. La fiesta de las semanas, dice, al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Dice, vino del cielo un estruendo como de viento violento. Es muy diferente cuando ese estruendo viene directamente de esta tierra del viento a cuando desciende del cielo. ¿Qué? ¿Cómo pudo haber sido eso? Dice, entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de espíritu de santidad. El Espíritu Santo que es que el Espíritu Santo es santo, ¿sí? Es espíritu de santidad. Es decir, cuando el Espíritu de santidad reposa sobre tu vida, tú te guardas en todos los caminos. Y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedía expresarse. Según el Espíritu les concedía. Porque ellos no, ni tú tienes lugar para mandar al Espíritu Santo. Él es quien debe de mandar sobre tu vida, Él es quien debe de gobernar. En Deuteronomio 16, 18, la cita que leímos, Deuteronomio 16, 18, habla de que cuando se presentaban para la fiesta de la semana, ellos tenían que llevar su fruto. Todos los de su casa, todo aquel, aún fueran siervos egipcios, aún fueran siervos cananeos, de donde fuera que fueren, ellos tenían que llevar fruto. Era un estatuto perpetuo, es un estatuto perpetuo. Toda su familia, todos sus bienes, todo lo que había en su casa, honraba la fiesta de las semanas del Shavuot. Y dice algo bien importante, que nadie se presentaba con manos vacías. Nadie. ¿Recuerdan? Hay una canción que a mí me gustaba mucho, que ahora voy entendiendo, cuando yo lo estudio, voy entendiendo el por qué ya yo no me siento bien leyendo otras cosas y escuchando otra música. Dice esta canción, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. ¿Ok? No te presentes. No te presentes. Señor, mira, no tengo nada que darte. ¿Y tu trabajo? ¿Y la paga de tu trabajo? Es que tenía que pagar muchas veces. Sí, ¿y dónde está tu diezmo? Hónrame. Cúmpleme. Señor, es que no hay pero. El Señor siempre te provee. Y cuando no, el Señor te lo da. El Señor, de verdad, ni a los pájaros deja sin alimento. El Señor siempre te provee cuando tú guardas sus mandamientos. Cuando tú guardas su palabra. Él siempre vela por ti. Entonces, en esta fiesta era la fiesta de las semanas. Ellos tenían que presentarse con sus frutos, con sus ganancias. ¿A dónde las llevaban? Las llevaban al tabernáculo. ¿Para qué las llevaban? Para ofrecerlas. No crean que las quemaban. Quemaban parte del ganado que llevaban de sus primicias, porque eran primogénitos. Primogénito de ganado. Y si no lo ofrecían, usted sabía que si no ofrecían el primogénito de cada vacada, de cada ganado que tuvieran, la matriz de ese ganado, de la hembra, se cerraba, no volvía a tener hijos. No volvía a tener hijos. Si tú no ofreces tu primicia, la matriz de tus ingresos, la matriz de tu ganado, la matriz de tu riqueza se va a cerrar. Y entonces vas a decir, ay, ¿pero por qué? Porque no me fuiste fiel. Porque yo una cosa te he dicho, tráeme tu primicia, tráeme tus diezmos, hónrame con tus ofrendas, ofrendas de todo tipo. No estoy hablando de casas ni nada de eso, ¿eh? Ofrendas de todo, ofrendas espirituales y ofrendas físicas, monetarias. ¿Por qué? Porque era del templo, son del templo. El Señor estaba diciendo, honra, vela por tu sacerdote, porque si el sacerdote no está bien alimentado espiritualmente y físicamente, él no va a enseñar a los levitas. Y si los levitas no están bien alimentados y no tienen enseñanza, no van a enseñar al pueblo. Y sin enseñanza, el pueblo se muere. Esa es la razón por la cual ellos llevaban las ofrendas, para cumplir con el estatuto perpetuo del Señor y para que haya provisión en su casa. Dice el Señor, probadme ahora en Malaquías, probadme ahora, si no abriré, pruébame, a ver si no, pruébame a ver si soy fiel. Tú sabes que yo soy un Dios fiel. Yo soy tu Dios, el eterno, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo. Probadme ahora si no abriré la ventana de los cielos y derramaré las más ricas bendiciones, hasta que dice que sobren y abunden, hasta que te sacies, hasta que digas, ay, pero Señor, que te pedí, pero ya, detente tantito, hasta que tengas llena toda la alacena, toda la gavilla, todo
todo el alfolí, que eran unos contenedores donde guardaban semillas. Eso era el alfolí. A veces nos enseñan que el alfolí era un canasto, no era un canasto. El canasto solamente lo pasan en la iglesia católica, ese es un canasto. Lo pasan como con tela, no sé, lo pasan entre el colo. No, el Señor te está diciendo, cumple mis estatutos, cumple con mis ordenanzas y yo te voy a bendecir. No habrá matriz cerrada en tu economía, no habrá matriz cerrada en tu ganado, no habrá matriz cerrada en tu negocio, no habrá matriz cerrada en el negocio para que no lleguen clientes, no habrá matriz cerrada para que no tengas proveedores. Yo abro tu matriz si tú me das tus primicias, si tú cumples. ¿Y qué pasó? ¿Por qué a Yeshua se le otorgó que se sentara a la diestra del Padre? ¿Por qué? Porque Él dio la primicia. Él dio la primicia de su salvación. Él ofreció su vida. Él se ofreció en primicia para que Él tuviera un lugar y reinara. Porque dice que en el principio eran uno. Los tres eran uno. Mucha gente alaba al Espíritu Santo, otros a Yeshua y otros a Hashem. Y no, es el mismo. Es el mismo. La Trinidad es uno. Entonces, el Señor te está llamando a honrar, a buscarle. El fin de que tú sepas acerca de las fiestas judías, el único fin es que tú abras los ojos. El que abra los ojos y digas, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Tu iglesia está por ser elevada. El Señor va a hacer lo mismo. Él ascendió con el Padre. Tú también tienes que ascender. No vas a poder ascender si hay incredulidad. No vas a poder ascender si no crees en las profecías. Señor, yo creo, el pueblo de Israel que no acepta a Yeshua como el Mesías, sigue esperando a un Mesías. Tú ya sabes quién es el Mesías. El Señor te lo está poniendo en las narices, Israel. Yeshua es el Mesías. Acéptale porque yo vengo pronto. ¿Y qué crees? Vas a ver cómo asciende la iglesia, pero tú no vas a ser contado. Porque los del remanente tienen que convertir, tienen que regresar. Está en la profecía. En la profecía en Romanos 11 habla acerca del remanente. Habla acerca del árbol de olivo y de las ramas que puedan injertarse. Habla del remanente. El Señor está esperando que ese remanente, por ese remanente, aún no desciende Yeshua. Por ese remanente. Porque todavía hay parte de ese remanente que ha de convertirse. ¿Y cuál es tu tarea? Esa es tu tarea, compartirle a ese remanente que no ha ingresado al olivo, que no ha ingresado a la cobertura, que no ha sido cubierto de su rica savia. Tú tienes que hablar esto. Se tiene que compartir a las iglesias, se tiene que hablar de la venida de Yeshua. No solamente porque vienen las temporadas se tiene que hablar, no, se tiene que hablar siempre. Dice, estas palabras seguiréis, estas fiestas seguiréis, estas profecías las compartiréis de generación en generación. Amén. Vamos a detenernos aquí y vamos a continuar el próximo domingo terminando las festividades, hablando de los días en las que se deben de festejar, cómo se deben de festejar y por qué se deben de festejar. Ya lo estamos viendo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Solamente para hacer hincapié un poquito en cuanto a las primicias. Por favor, no queremos caer en el error de muchas iglesias que te dicen, trae tu primicia. En aquel tiempo las primicias, ellos cultivaban la tierra. Y las primicias eran el primer fruto de lo que cultivaban. Así que si usted es agricultor y tiene árboles de limones, lo acaba de sembrar y su primer fruto lo quiere traer, sobre todo ahora que está caro, tráigalo, hermano. Agua de limón. Si usted tiene animalitos y nació un ovejito y la quiere traer para el Señor, tráigala, comeremos barbacoa. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios es bueno. Esto es para que aprendamos. Nuestro Yeshua viene pronto. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar ignorando esto tan importante. Y tenemos que guardarnos para el Señor. ¿Amén? Amén. Ya falta poco. Nuestro Yeshua viene. Vamos a hacer una oración. Yo quisiera preguntar si alguien de los que nos visita por primera vez nunca antes ha escuchado esta palabra y no ha recibido a
Yeshua o Jesucristo, como lo conocen, ¿verdad? En su corazón. Es importante, no podemos nosotros cerrar sin tener primicia para el Señor en este día. Amén. Habrá alguien que diga, yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Yo lo necesito. Nunca antes me había enterado. No tenga pena. No tenga pena. Si hay alguien, yo le invito a que pase. Vamos a hacer una oración. O ahí en donde está. No tenga pena. ¿Sabe por qué? Porque Él murió en la cruz. Y lo hizo públicamente. Él no se escondió, ni lo crucificaron en un lugar oculto. El lugar de la calavera estaba a la vista de todos. Es un monte, una montaña alta. Y todo el mundo lo vio. Así que, si usted quiere hacerlo en su corazón, yo le invito. Póngase de pie. Gloria al Eterno. Vente, pastor. Gloria al Eterno. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así que el Señor está preparando mesa para la iglesia. Y el Señor escribirá tu nombre en el libro de la vida. ¿Cómo te llamas? Lisbeth. Bueno, vamos a hacer una oración por ti y después te vamos a pedir que repitas con nosotros una oración. Amén. Pastor. Gloria a ti, Señor. Qué bendición, ¿verdad? Que en esta mañana tengamos una hermana que se incorpora más a los caminos del Señor. Amén. Que va a recibir a nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Qué bendición. Usted está siendo testigo, de nuestra hermana, lo que va a acontecer, que es lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Que Él es su creador, que Él quien la hizo, y de gran bendición. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Lisbeth. Padre, ella ha tomado una decisión, mi Dios, que en esta mañana, Señor, te recibe como tu único Dios y Salvador. Gracias porque ha puesto en su corazón, Señor, esta gran bendición. Y yo digo que es lo mejor que le pudo pasar en su vida, Señor. Cuando sabemos que nuestros caminos están fuera de orden y llegas tú y te atraviesas, es para bendición. Gracias por la decisión que ha tomado mi hermana, Señor, en esta tarde, mi Dios. La ponemos en tus manos. Y se le da que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te voy a pedir, Lisbeth, que repitas con nosotros estas palabras. Padre, te reconozco en esta mañana como mi único Rey y Salvador. Te recibo como mi Dios, Yeshua HaMashiach. Me arrepiento de todos mis pecados anteriores, sabiendo que ahora nazco de nuevo en ti. Y te recibo como mi único Rey y Salvador. Para honra y gloria tuya, mi Dios. Amén. Den un aplauso, hermanos. ¿Cómo dice la iglesia? Dios te bendiga. Tenemos mucho trabajo ahí por ella, para que no sea desviada, que el Señor la siga fortaleciendo. De gran bendición. Y bueno, pues estamos aquí para servirle y estamos aquí todos los domingos en este lugar. Y si no en alrededor del hotel, porque ellos nos cambian en el lugar. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Nuestros hermanos, familia Figueroa, la trajo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que podemos compartir a nuestros vecinos y que los vemos nacer. Es una bendición. Gloria al Eterno. Ok, nuestros hermanos que nos visitan, Dios te bendiga. ¿Te pueden poner de pie? Dios las bendiga. Bienvenidas. Bienvenidas. Les damos un fuerte aplauso. Gloria al Señor que las ha traído, ¿verdad? Él guía nuestros pasos. Y que Dios las bendiga y las guarde. Nadie se me ha pasado, ¿verdad? Pastor. Mire, esa es una de las tareas que tenemos cada uno de nosotros, el poder tener un alma a los pies del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Y mire qué bendición que el Señor nos da la oportunidad de reunirnos en este lugar. Hemos hallado
gracia delante de las personas que nos permiten estar aquí dentro del hotel, mire, ha sido de gran bendición.